¿Qué tal, estimados estudiantes? En esta oportunidad me permito saludarlos y, como siempre, incentivarlos y motivarlos en el estudio. También quisiera mencionarles que en la unidad 1 hemos visto epistemología y método científico. Ahora corresponde la unidad 2 con el tema 3, que es resolución de problemas. También quisiera mencionarles que espero que ustedes eh, tomen apuntes, si es el caso, y reflexionen sobre este video, y luego hagan las consultas de caso en las instancias que corresponden, ya sea chat o la misma clase, ¿no? Videoconferencia. Bueno, empecemos. En esta oportunidad le hablaré sobre la resolución de problemas. El contenido tenemos lo siguiente: ¿qué es un problema? Soluciones de los problemas, técnica para la resolución de los problemas. ¿Qué es un problema? Una persona se enfrenta a un problema cuando acepta una tarea pero no sabe de antemano cómo realizarla. Un problema es una situación en la que se intenta alcanzar un objetivo y se hace necesario un medio para alcanzarlo. De acuerdo con estas definiciones, encontramos, digamos, inmediatamente una incertidumbre. Y en ese sentido podemos llamar resolución de problemas al proceso mediante el cual la situación incierta es clarificada, implicando siempre la aplicación de conocimiento por parte del sujeto o el individuo. La solución de problemas ha sido abordada por diferentes teorías. Dentro de estas encontramos la asociacionista, psicología de Gestalt, teoría de corte piagetiano y post-piagetiano, cognitivismo clásico, y entre otras, ¿no? Lo interesante que es que la situación de problemática se experimenta subjetivamente como una tensión o necesidad, la cual puede entenderse como el origen de diversos procesos cognitivos y afectivos. Estos procesos han sido objeto de estudio no solo de la psicología, sino de otras ciencias. En relación a las soluciones de los problemas, vamos a considerar la teoría de asociacionista, la cual se basa en el ensayo y error. Y esta considera dos puntos. El primero es en relación a la respuesta del individuo frente al medio. Y el segundo es la cantidad de respuestas de las cuales disponía el sujeto para responder. Considerando esto, quiero presentar dos ejemplos. El primer ejemplo es situar a un individuo en un laberinto. Y entonces el individuo va a tratar de salir. Si no logra en la primera instancia salir del laberinto, él va a ir reteniendo, digamos, el camino, memorizando de alguna forma el camino que hizo, y así sucesivamente hasta alcanzar la salida. Un segundo ejemplo podemos citar un ensayo microbiológico donde el propósito es utilizar, digamos, esta bacteria para que consuma contaminantes. Entonces la idea sería hacer el experimento seguramente bajo condiciones pertinentes, pero en muchos casos hay condiciones que son difíciles de obtener. Por lo tanto, inicialmente quizás se le va a dar y se va a alimentar esta bacteria, por así llamarlo, bajo ciertas condiciones, y seguramente se va a ir procediendo hasta que se tengan resultados concluyentes, pero en base a la prueba y el error. Bueno, eso es con respecto a esta teoría. Bueno, tenemos la otra teoría, que es la de Gestalt. Y esta teoría se basa para la resolución de problemas utilizando los elementos que se tienen. Para esto vamos a considerar tres ejemplos. Primero se tiene 9 puntos en donde se solicita que mediante 4 trazos se unan estos puntos. El segundo ejemplo
se tiene 6 palos de fósforo y se solicita formar 4 triángulos equiláteros. Y el tercer, digamos, ejemplo está en relación a cómo se puede fijar una vela en la pared utilizando los elementos que se tienen. Los elementos que se tienen son la caja de fósforo y 3 tachuelas. Por otra parte, la capacidad de captar como todas las partes del problema encaja para satisfacer la exigencia del objetivo implica reorganizar los elementos de la situación problemática y en consecuencia resolver el problema. Dicho de paso esto, los investigadores que están afines a esta teoría establecieron ensayos. Uno de los más destacados es que realizó Kohler, un científico alemán, en donde situó a un chimpancé en una jaula y en esta jaula le colocó cajas. Dentro de la jaula también ubicó un racimo de banana. Entonces, el objetivo es ver cómo el chimpancé alcanzaba las bananas. Inicialmente el chimpancé se subió en las cajas, pero no pudo alcanzar las bananas. Entonces, digamos, el investigador le dio al chimpancé un palo y obviamente el chimpancé utilizó el palo para alcanzar las bananas y tampoco lo pudo. Pero, sin embargo, en un momento de reflexión, el chimpancé, por así llamarlo, ¿no? Obtuvo la solución. Y la solución fue utilizar las cajas, es decir, subirse sobre las cajas y utilizar el palo para alcanzar o botar las bananas y así poder comerlas, ¿no? Bueno, desde este punto de vista, Kohler asegura que su chimpancé Sultán experimentaba una súbita reorganización perceptiva de los elementos del problema, comprendiendo de pronto una relación nueva entre los elementos que conducen a la solución. Entonces, y de esta forma, probar que esta teoría se basa en la utilización de los elementos. Y obviamente también hay un concepto que se aplica acá, que es el insight. Y el insight se basa, digamos, en la solución del problema súbitamente. Acercándose un poco ya a la resolución del problema, se puede decir que las problemáticas pueden ir desde un extremo complejo hasta un extremo más trivial, ¿ya? En estas condiciones se puede decir que los problemas no son elementos neutrales, dado que las actividades, las tareas y los objetos llevan en sí mismos encarnados unos significados culturales que se hacen presentes tanto en las situaciones problemas cotidianas como en las situaciones que proponen los investigadores, ¿no? También hay que considerar, por ejemplo, en el plano de la educación, que se pueden dar dos situaciones. En primer lugar, la que se centra en la necesidad de resolver problemas de un modo eficiente, ya sea por considerando una importante meta didáctica o por buscar la comprensión conceptual y la competencia en las habilidades correspondientes. En segundo lugar, surge el papel de la resolución de problemas como instrumento de diagnóstico de errores conceptuales y de concepciones del propio aprendizaje adquirido o del cambio conceptual. Bueno, en este último punto vale la pena decir que en los diagnósticos nosotros los vamos a tratar y sobre todo en la aplicación para, digamos, detectar problemáticas. Y en ese ámbito vamos a evaluar y vamos a hacer, digamos, un plan de acción, ¿no? Para hacer la intervención. Y desde ese punto de vista es importante
considerar este concepto que es el diagnóstico. Técnica para resolución de problemas. Una técnica interesante es el insight, que en su esencia es un concepto que va en relación a la comprensión súbita del problema. El insight es un proceso activo, algo que el individuo pone en práctica como respuesta a una situación. Significa una nueva comprensión del problema asociado al pensamiento creador que rompe con la influencia de la idea preconcebida, estereotipos habituales y barreras autoimpuestas. Se debe señalar que el insight empieza como un concepto y luego, posteriormente, se va transformando en una técnica, la cual se va utilizando por ejemplo, en el medio de la publicidad, el comercio, incluso de la tecnología. Eh, para poder tener, digamos, la idea un poco más acabada de lo que es el insight, se puede decir que algunos autores han de a poco ido complementando lo que es el concepto, hasta llegar, como se mencionó anteriormente, a conformar una técnica, la cual conlleva 6 etapas o a 6 pasos. La primera es la identificación del problema, la segunda es el análisis del problema, la tercera es la generación de soluciones, la cuarta es la selección y planificación de la solución, la quinta es la aplicación de la solución y la sexta es la evaluación de la solución. A continuación, consideramos una tabla en donde están definidas las 6 etapas, pero además se consideran preguntas y dos conceptos que son la expansión y la contracción. La expansión es la etapa donde se generan ideas y la contracción son las etapas de selecciones y clasificación de ideas. Eh, para tener más claro estas etapas, las vamos a definir a continuación. Paso 1. Identificación y selección del problema. Para este paso se consideran dos objetivos. El primero es presentar una definición del problema claramente comprensible para los miembros del grupo y que el grupo defina la condición deseada a alcanzar mediante su solución. El segundo paso es análisis del problema y el objetivo es analizar el problema y dividirlo en sus partes componentes, examinando cómo es que van juntas. Es necesario comprender el contexto del problema y cómo unas partes afectan a otras. La tercera etapa es generación de soluciones potenciales. Esta es la fase de meditación. El objetivo es fundamentalmente que el grupo genere tantas vías de solución como sea posible. La cuarta etapa es selección y planificación de la solución. El objetivo de este paso es que el grupo decida cuál de los conjuntos de soluciones generadas para la solución del problema constituye la óptima para lo que debe sopesar las ventajas y desventajas de cada uno. La quinta etapa sería la aplicación de la solución. Entonces acá se debe considerar de que una vez llegada la solución, se debe hacer un seguimiento, porque en algunos casos se llega a la solución y se deja hasta ahí nomás, digamos, la intervención, no hay mayor información. Por lo tanto, llegamos a la sexta etapa, que es la evaluación de solución. Y en este caso, como se mencionaba, como esta técnica se trata de un ciclo, básicamente, en donde una etapa depende de la otra. Al llegar a la sexta etapa, si es que no se hace ese seguimiento que se mencionó anteriormente, no tenemos el ciclo cerrado. Por lo tanto, eso significa que tenemos que ir
a la primera etapa y replantear nuevamente la problemática. Y esto se llama una mejora continua. Por lo tanto, hasta acá llega esta presentación. Espero que puedan indagar, puedan, digamos, resolver algunas dudas respecto a la lectura anterior del material base y cualquier, digamos, pregunta y cualquier duda las pueden hacer en las instancias correspondientes, que ya puede ser el chat o la videoconferencia. Bueno, para terminar, les voy a dejar esta pregunta, que es: ¿cómo se explica el proceso de resolución de problemas y cómo incide en el aprendizaje? Bueno, espero que esta presentación sea provechosa y nos estamos viendo en la próxima.